Tengo una noticia para darle. Dios quiere que usted crezca. Muchas veces nos llaman desde diferentes lugares de nuestra ciudad y del país y la gente está recibiendo este mensaje, pide oración y recibe milagros. Pero Dios quiere que usted crezca. Esto no puede quedar solamente en un encuentro semanal o diario a través de cualquier medio. Esto tiene que ver con que usted empiece un nuevo rumbo, un nuevo camino en su vida. Dios quiere que usted crezca. Pero, ¿de qué manera usted va a crecer? Bueno, depende de los compromisos que usted tome. Eso va a ser lo que oriente o lo que marque hacia dónde va su vida. Usted tiene que ser sabio en los compromisos que va a tomar. Y un compromiso que usted tiene que tomar lo puede desarrollar o lo puede perfilar a usted hacia cosas buenas o hacia cosas malas. Depende cómo usted tome ese compromiso. Del compromiso que yo quiero hablarle hoy es del crecer. Es lo natural, lo que Dios preparó que usted crezca. Su fe no puede quedar limitada a un contacto por causa de un mensaje de texto, por causa de un llamado telefónico. Esos son recursos que le permiten a usted encontrar, comenzar a tener una nueva experiencia y crecer en fe. Pero Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que comience a haber cambios en su vida y es importante que usted empiece a entender que ese crecimiento es un compromiso. Usted tiene que ponerse firme para crecer y determinarse a crecer. Bueno, ¿cómo va a crecer usted? Muy sencillo. Usted tiene que acercarse a una buena iglesia evangélica y empezar a recibir lo que Dios tiene y permitir que usted sea discipulado. Usted tiene que acercarse a su pastor y preguntarle cómo la iglesia está discipulando y usted ofrecerse para ser discipulado. ¿Qué significa ser discipulado? Mire, sabe que la palabra discípulo me marca a una persona con deseos de aprender, con deseos de desarrollarse y con deseos de generar cambios en su vida. Este discipulado que usted va a recibir en cualquiera de las iglesias evangélicas que usted se pueda acercar, tiene que ver con un acercamiento a la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que aprender y a conocer es cómo pensaba Cristo, cómo hablaba Cristo, qué enseñaba Cristo y qué nos decía para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Algunas personas se conforman solamente con mirar desde lejos y obtienen un resultado mediocre en su vida. Sí, una vez recibieron un milagro, sí, una vez ellos tuvieron paz en su corazón, pero después empiezan a mezclar las cosas que recibieron una vez, más otras cosas que traen por tradición de sus pagos, de su localidad, de su familia, y otras cosas que recibimos que están legitimizadas a través de los medios y de todos los grupos sociales que tenemos, y hacemos una mezcla de cosas que nos sume en una mediocridad y no alcanzamos a vivir en la plenitud que Cristo quiere que vivamos. Por eso, esta invitación a que usted tome ese compromiso de acercarse a una iglesia evangélica y hablar con el pastor y pedir esa dirección, ese discipulado, ese empezar a conocer qué decía Cristo. El apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar para poder alcanzar a la medida, a la estatura, a la meta que el Señor quiere que lleguemos. ¿Por qué? Porque nuestra vieja manera de vivir nos ha llevado a situaciones de caos y de crisis. Lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer. Muchos dicen, pero yo estoy tranquilo así, no le hago mal a nadie. Está bien, pero en realidad no estás tranquilo, porque siempre hay cosas que te van llevando a una preocupación constante. Jesús ya lo dijo, cada día tendrá su propia preocupación, pero ustedes tienen que aprender
a buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. O sea, estas cosas que nos preocupan, en vez de que cada vez se añada más preocupación sobre nosotros en nuestra vida, nosotros vamos a encontrar y vamos a entender que en manos de Dios y empezando a caminar de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces todas estas cosas no traerán preocupación a nuestro corazón, sino que paz, porque sabemos que Dios está con nosotros. Al dejar la vieja manera de pensar, vamos a dejar algunos hábitos viejos. Algunas cosas que nosotros teníamos por costumbre y que no son agradables a Dios. Hay muchas cosas que nosotros hacemos por costumbre que no son agradables a Dios. La única manera de descubrirla es justamente encontrando en la palabra de Dios esas perlas, esa luz que nos va a hacer desprender, dejar las cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en el corazón, entramos en una nueva vida, en una nueva manera de pensar. Ya no en un lineamiento que nos arrastra con la corriente o con los modos de este mundo, sino con un pensamiento nuevo, un pensamiento que edifica a no solo nuestra vida, sino toda nuestra familia con una paz, con una bendición tremenda. Repito, por eso es necesario que usted no se conforme con recibir desde esta pantalla, por ejemplo, una palabra solamente, sino que tiene que buscar una congregación. No hay ninguna iglesia evangélica en su localidad. Por favor, llámenos, vamos a ver cómo podemos hacer para poder comenzar una obra y que muchas personas como usted puedan encontrar y puedan ser discipuladas a través de lo que Cristo quiere. Yo quiero decirle que lo que Cristo enseñó no fue una religión, lo que Cristo enseñó no fue una, no sé cómo expresarlo, una superstición. Lo que Cristo enseñó fue cómo relacionarnos con Dios y una nueva manera de vivir. La Biblia es clara en esto. Nuestros pensamientos nos llevaron a estar en conflicto, en guerra con Dios, y le dimos la espalda a Dios y vivimos a nuestras maneras. Así como decimos nosotros, ¿qué pasa que Dios no hace nada? ¿Por qué hay tanto hambre, tanta muerte, tantos robos? Ya los noticieros, usted ve, están a la orden del día, la cantidad de robos, de asesinatos que hay. Pero, ¿qué hace Dios? Usted dice, bueno, en realidad Dios no tiene la culpa de eso, sino que nosotros, al darle la espalda de Dios, elegimos esos caminos. Quizás usted dice, pero yo nunca robé, nunca maté a nadie, nunca hice ningún daño. No, claro, seguramente usted no, pero algún otro sí. Y en definitiva, todos dimos en algún momento la espalda a Dios. Por eso, lo que estamos buscando en usted es hacerle tomar conciencia que ahora que usted ha puesto su mirada a Dios, es tiempo que usted empiece a ser discipulado y a caminar según Dios quiere las cosas. El único que puede cambiar la vida es Dios. El único que puede cambiar la forma de pensar es Dios. Pero usted tiene que estar determinado a crecer. Usted tiene que desear crecer. Usted tiene que determinar crecer en su vida. No se conforme con esta medida. No diga, no voy a tomar ningún compromiso, porque yo soy una persona bastante inestable y por ahí ahora me embalo con esto y después dejo y después me embalo con otra cosa. No, usted tiene que empezar a madurar. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, hacía cosas de niño, pero ahora que soy mayor, hago las cosas de una persona madura. Esto es lo mismo. Cuando usted andaba en esa inocencia y en esa necesidad de buscar salvación y algo para su vida, usted trataba de hacer lo que le decían, usted hacía. Pero ahora usted, cuando comienza y se acerca a una iglesia, usted puede recibir de Dios palabra que lo va a afirmar y le va a permitir crecer. Va a dejar de hacer algunas cosas y va a comenzar a hacer otras que están de acuerdo al corazón y a la voluntad de Dios. Mire, la Biblia dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor,
porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, esta palabra ocúpense está diciendo que tengo que tomar una determinación. Nosotros, por nuestra salvación, no hemos hecho nada. Jesucristo, al morir en la cruz, es el que ha pagado el precio de nuestra salvación. Pero dice, ocúpense. O sea, preocúpense. Es tiempo de crecer. Es tiempo de pasar a un nuevo nivel. Es tiempo de tomar una nueva medida. Es tiempo de que tu vida empiece a experimentar algo nuevo de Dios que viene sobre tu vida. Y entonces Dios va a ser el que produzca en tu vida esos cambios y esa renovación que tu vida necesita. Nuevamente el apóstol Pablo, que siempre nos ha guiado en estos primeros pasos y en estos primeros maneras de acercarnos a Dios, dicen, lo segundo que ustedes tienen que hacer es entender que tiene que haber una renovación en su manera de pensar. Hay que renovarla. Y Dios quiere que usted... ¿Cómo la puede renovar? ¿De qué manera puede renovarla? Justamente dejándose discipular, acercándose a la palabra de Dios, dejándose guiar. ¿Sabe que la palabra arrepentimiento en griego quiere decir cambiar la mente? Arrepentimiento significa, si yo estoy yendo en una dirección, cambio exactamente al lado opuesto, porque es arrepentimiento. Para donde iba no me llevaba a ningún lado, ahora voy hacia un nuevo lugar. ¿Sabe que esta palabra tiene que ver con las cosas que Dios quiere hacer en su vida? El cristianismo no es una filosofía, no es una religión, es una relación y un estilo de vida al lado de Dios. Anímese, Dios quiere que usted crezca.